Amigos de la vida, psicoanálisis y respuesta necesaria, tocando un tema hoy muy interesante que es el tema del mecanismo de aislamiento. Sobre todo se da mucho en las neurosis obsesivas. Para tratar de ser lo más pedagógico posible, les voy a poner un caso de aislamiento de un joven relacionado con la masturbación. Y comenzamos ya. Si bien en todos los casos de neurosis obsesiva tiene lugar el aislamiento, hay algunas personas en las que este mecanismo domina de tal modo el cuadro, les estoy poniendo algo un poquito ya más exagerado, que ofrece un excelente material de demostración de este mecanismo. Y el caso siguiente servirá para ilustrar el tema. Un joven de 17 años contrajo una neurosis, es decir, una enfermedad psíquica, a consecuencia de su conflicto acerca de la masturbación. Esto ha creado en el mundo muchísimos conflictos y, pudiéramos decir, síntomas neuróticos. Durante cierto tiempo se masturbó sin ningún sentimiento de culpa. Aquí está la famosa culpa de la que tanto trato de hablarles y que tan necesario es poder entender. Y a menudo observaba también a sus compañeros cuando estos se entregaban a prácticas de masturbación mutua. Más tarde escuchó un sermón de su sacerdote en el que éste aconsejaba no reunirse con ninguno que se masturbara. Como en su infancia su genitalidad había sido inhibida por un excesivo temor a la castración, esto viene del complejo de Edipo que hemos visto en otros videos, el paciente tomó a pecho el sermón del sacerdote, decidió seguir su consejo y no hablar más con los niños que se masturbaban. Esto tenía especial relación con un joven que, según él sabía, se masturbaba mucho. Durante cierto tiempo logró mantener su resolución, pero luego, para evitar el contacto con el joven citado, elaboró ciertas fobias y procedimientos obsesivos destinados a mantener dicha actitud. Fíjense los mecanismos que van enfermando y cuáles son los que se van utilizando. Esto es interesante para todo aquel que le puede ser de mucha ayuda para entender cómo ha llegado a dónde está por los síntomas que pueda tener, pero también esto ayuda al que no tiene los síntomas mucho más, y mucho más al que no va a tener los síntomas para entender realmente la naturaleza, la etiología de los síntomas y de las neurosis. Pero luego, para evitar el contacto con el joven citado, elaboró ciertas fobias y procedimientos obsesivos destinados a mantener dicha actitud. Primera vez, cada vez que se encontraba con el joven tenía que escupir. Cierta regla de carácter obsesivo acerca del número de veces que tenía que escupir no llegó a aclararse nunca en el psicoanálisis. La fobia se extendió. El paciente se abstuvo de todo contacto con la familia y los amigos del intocable. El paciente bautizó así al joven en cuestión para evitar usar su nombre. Más tarde, porque el aludido era hijo de un barbero, el paciente se alejó de las barberías. No son exageraciones las que estamos hablando. Estamos hablando de cuestiones que suceden diariamente en el mundo. Más tarde eludió incluso el contacto con las personas que se hacían afeitar por barberos y consideró deber imperativo el mantenerse alejado del sector de la ciudad en que tenía su barbería el padre del joven. ¿Van entendiendo lo que sufre un enfermo neurótico? Después de esto, la neurosis se convirtió rápidamente en una neurosis de aislamiento, que es el tema que vamos a después seguir, el mecanismo de aislamiento, para entenderlo bien. Dejó establecido en forma compulsiva que los miembros de su familia, y particularmente las mujeres, abuela, madre y hermana, no debían concurrir al barrio prohibido. Sufrió mucho porque sus familiares no quisieron aceptar esta restricción de su libertad.
es obvio decir que él, por su parte, cumplía su propia prohibición. Pero cuanto más rigurosamente limitaba la libertad de sus actos, más intensamente se sentía obligado a pensar en el sector prohibido de la ciudad. Es fácil comprender que esto le hacía sufrir, pero él dio una explicación inesperada de este sufrimiento. El hecho era doloroso, decía, porque en la casa veía a la madre y a la abuela, y por eso no debía pensar en los lugares y en las personas que eran objetos de su prohibición. Si bien se daba cuenta de la relación entre su enfermedad y la masturbación, ignoraba cuál era la vinculación que existía entre ambas. Había renunciado a la masturbación aparentemente sin gran dificultad, pero en lugar de esto tomó caracteres cada vez más definidos el esfuerzo neurótico de mantener separada la idea de miembro de la familia de la idea de personas y lugares incompatibles, de aislar una idea de la otra. Este aislamiento se convirtió en el tema principal de la neurosis. Vamos a dejarlo aquí. Este aislamiento se convirtió en el tema principal de la neurosis. Hemos terminado con la parte 1 con respecto al aislamiento sobre este caso específico de neurosis en un psicoanálisis. Seguimos, amigos de la vida.